Me llamo Violeta Ramírez. Tengo 63 años. Apenas había terminado de revisar la hora de abordaje cuando el ruido me llegó de golpe seco, rápido, como cuando se parte una rama seca. Luego sentí el ardor en la mejilla. Parpadeé fuerte, tratando de entender cómo la palma de mi nuera había aterrizado en mi cara antes de que yo siquiera registrara que estaba tan cerca. A nuestro alrededor, la fila en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se congeló. Las pláticas se cortaron a la mitad. Sacaron los celulares. Alguien soltó un ¡ay, no mames! Se oían nada más las rueditas de una maleta rodando atrás de mí. Lo único que seguía moviéndose. Gabriel llegó a grandes zancadas, encabronado. «Mamá, ¿estás bien?» ¿Qué pasó? Su voz retumbó, tan fuerte que sentí todas las miradas clavadas en la espalda. Me miró a mí, no al rojo que se me estaba extendiendo en la cara, sino al show que él estaba seguro de que yo había armado. Siempre ha sido rapidísimo para ver la vergüenza ajena, nunca el daño. Me toqué la piel con cuidado. Quemaba. Renata estaba a un paso, con la mano temblando, respirando entrecortado. Por un segundo sus ojos se cruzaron con los míos. No había coraje. Había otra cosa. Miedo, puro y urgente. Gabriel se le fue encima. ¿Cómo dejaste que te sacara de quicio así? Renata se encogió. El miedo se le hizo más grande, bajo la vista, como si le diera terror abrir la boca. Ahí me cayó el 20. Lo que fuera que la había hecho pegarme no tenía nada que ver con falta de respeto. Le temblaban demasiado las manos para eso. Llegó la seguridad del aeropuerto. Los separaron para que no se armara más bronca y mantuvieron a los demás pasajeros a distancia. La gente cuchicheaba detrás de sus celulares. Gabriel seguía hablando encima de todos, convirtiendo mi nombre en acusación cada vez que respiraba. Me dolía la mejilla. Pero lo que de verdad me sacudió fue cómo Renata no dejaba de mirar a Gabriel y luego a mí, como rogándome en silencio que entendiera algo que yo todavía no veía. Me afirmé, con el ruido del aeropuerto aplastándome por todos lados, y me preparé para lo que sabía que venía Gabriel acercándose, listo para repartir culpas como siempre. La voz de Gabriel subió antes de que yo pudiera respirar hondo. «No manches, mamá. No puedes ir a ningún lado sin armar un escándalo». Sus palabras cortaron el aire, tan filosas que una niña cerca se pegó más a su papá. «Yo no hice nada», dije bajito. Todavía me palpitaba la mejilla, pero lo que más me ardía era ese tono tan conocido: fastidio, impaciencia, la seguridad de que yo siempre soy el problema. «Eso es exactamente lo que digo», me soltó. «Nunca aceptas cuando la riegas». Renata estaba detrás de él, haciéndose bolita. Ya ni me miraba. Retorcía los dedos hasta hacerse nudo. El miedo que le había visto antes no se había ido. Al contrario, se había hecho más grande. Un señor con chamarra azul se acercó incómodo. «¿Necesitan ayuda?», no respondió Gabriel antes de que yo abriera la boca. «Estamos bien». El tono tan cortante espantó al señor. Gabriel dio un paso hacia mí. «La pusiste en vergüenza, Renata. Me pusiste en vergüenza a mí. ¿Por qué no puedes simplemente hacer caso cuando te dicen las cosas?» Tragué saliva. Ese tono lo había oído cuando tenía 12, cuando tenía 20, cuando tenía 30. Nunca se suavizó. Llevo años limando sus enojos, tratando de no alterarlo, estirándome como chicle para mantener la paz. Es un hábito que ya me caló hasta los huesos, como vereda vieja en la tierra. Gabriel. Yo no la provoqué, dije. Ella que me cortó con una risa amarga. ¿Te dio una cachetada sin razón? Renata volvió a encogerse. Me buscó con la mirada, desesperada, casi suplicando. Y luego volvió a ver a Gabriel como tratando de que no viera la verdad. Para susurró ella. «Por favor». Gabriel la ignoró. «Mamá, ¿por qué no puedes portarte bien una sola vez?» Esa frase pegó más fuerte que la cachetada. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era coraje todavía. Era una grieta silenciosa. La línea que había cruzado y vuelto a cruzar durante décadas por fin cedió. Y el ruido retumbó en mi pecho
tan claro como la bofetada había retumbado en la terminal. Gabriel por fin dejó de dar vueltas para fulminarme con la mirada. Arruinaste toda la mañana. ¿Sabes cuánto planeamos este viaje? Respiré hondo. Yo lo planeé, dije. Tú nomás aceptaste las fechas. Soltó una carcajada burlona. Mamá, no vengas a reescribir la historia. Esto se suponía que era un regalo nuestro para ti. Los hombros de Renata se tensaron. No despegaba los ojos del piso. Mantuve la voz firme. Yo pagué los vuelos, los 3. Pagué la casa rentada. Pagué los tours que tú elegiste, el paseo en helicóptero, el paquete de snorkel, la cena en el crucero. Todo. Gabriel parpadeó. Descolocado por primera vez. ¿De qué hablas? Tú me pasaste los enlaces, le dije. Dijiste que no tenías tiempo, ni dinero. Yo cubrí cada reservación. No es cierto, soltó. Renata murmuró bajito. Gabriel, sí pagó. Le temblaban otra vez las manos. Apenas se notaba si no estabas poniendo atención. Él se le fue encima. ¿Ahora estás de su lado? No estoy del lado de nadie, dijo ella. Te estoy diciendo lo que pasó. Apretó la mandíbula. Me volvió a ver. Debiste decir algo si te sentías presionada. No me sentí presionada, respondí. Quería que tuviéramos una semana tranquila juntos. Eso era todo. Gabriel soltó una risita por lo bajo. Siempre haces lo mismo. Todo lo complicas. Me vino un recuerdo yo sentada en mi sala semanas antes, tecleando por 4ª vez el número de mi tarjeta, diciéndome que valía la pena, que este viaje quizás suavizaba las aristas entre nosotros, que tal vez, en Hawái, dejaríamos de hablarnos de lejitos. Ahora estaba ahí, a centímetros de mí, con los ojos llenos de fastidio en lugar de agradecimiento. Ya casi vamos a abordar, dijo frío. Procura no arruinar nada más. Sus palabras cayeron entre nosotros, pesadas y conocidas, como si ese viaje nunca hubiera sido mío. Gabriel se jaló el pelo, refunfuñando como si toda la mañana fuera una molestia que yo había inventado nomás para joderlo. El coraje en su voz no era nuevo. Venía creciendo desde hacía meses, cada vez más filoso donde antes había suavidad. Nos podemos mover de una vez, soltó. Estar aquí parados está empeorando todo. Renata se quedó atrás de él, chiquita, con las manos bien apretadas al frente. Cada vez que él se movía, ella se encogía apenas lo suficiente para que yo lo notara. Ese encogimiento ya lo había visto antes, 3 meses atrás. Llegó a mi casa en Guadalajara sin avisar, dando vueltas en la cocina como tormenta embotellada. Necesito que firmes algo, dijo, tirando un montón de papeles en la mesa. ¿Qué es esto?, pregunté. Formatos de viaje, respondió rápido. La primera hoja era una solicitud de préstamo en una cooperativa que yo nunca había oído. Otra autorizaba cargos automáticos. Gabriel, le dije quedito, esto no es formato de viaje. Se le oscureció la cara. Lees de más en todo. Es inofensivo. Ese día no firmé. Se fue encabronado, azotando la puerta tan fuerte que tembló un cuadro. Después Renata pasó a devolver un refractario. No entró del todo. Se quedó en el marco retorciendo los dedos. Gabriel está muy estresado, murmuró. Le temblaba la voz de una manera que me apretó algo por dentro. No más, ten cuidado con lo que firmas. Le pregunté si todo estaba bien. Asintió demasiado rápido. Claro, todo bien. Pero sus ojos contaban otra historia, ansiedad, bailando en las esquinas. Un miedo que no tenía permiso de nombrar. Ahora, viendo ese mismo miedo extenderse por su cara en el aeropuerto, sentí todo el peso de las veces que hice como que no pasaba nada, todas las señales que archivé como preocupación de madre, todos los detallitos que me convencí de que no significaban nada. La voz de Gabriel me sacó del recuerdo. Mamá, deja de mirarla. Estás empeorando las cosas. Renata bajó la mirada otra vez, los hombros temblándole como si tuviera miedo de que la verdad se le escapara antes de que pudiera detenerla. Gabriel caminaba adelante hacia la sala de abordaje, todavía echando humo, todavía mascullando que yo había empezado mal el día. Ni una vez volteó.
Renata se quedó atrás, los pasos cada vez más lentos hasta que ya no iba a su lado. Sentí que me rozó la manga suave, temblorosa, casi sin querer. Señora Violeta susurró. Me volteé. Estaba pálida, los labios apretados como si estuviera conteniendo algo que si se soltaba ya no paraba. Venga conmigo, dijo bajito. Dudé, pero su urgencia me jaló hacia un rinconcito junto a una máquina de refrescos. El ruido de la terminal se apagó lo suficiente para escucharla claro. Lo siento mucho, susurró. Por la cachetada, por todo. Me toqué la mejilla. Renata. ¿Por qué? Negó con la cabeza. Por favor, no creo que sea seguro que aborde ahorita. Le temblaban las manos a los lados. Esta vez no las escondió. ¿De qué hablas?, pregunté. Renata miró por encima del hombro hacia Gabriel, que estaba viendo el celular con cara de pocos amigos. Sin vernos, bajó más la voz. No está siendo él. Ha empeorado. La deuda. Es más grande de lo que te dijo. Se me hizo un nudo en el estómago. Deuda. Debe lana a gente de verdad, suspiró. Lo llaman a cada rato. Está desesperado. No deja de decir que Hawái es su oportunidad de arreglar todo. El corazón me latió en los oídos. Arreglar cómo tragó saliva. Se le llenaron los ojos. Necesita dinero. Tu dinero. No dejaba de presionarte para que firmaras cosas. Dijo que en el viaje podía hacer que pasara algo que solucionara todo. Un frío me corrió por los brazos. Renata se acercó más. Te di la cachetada porque necesitaba que Gabriel te corriera. Necesitaba que no subieras a ese avión. No te puede llevar allá. No vas a estar segura. La voz se le quebró en la última palabra mientras volvía a mirar a mi hijo. Mi niño, que ahora nos hacía señas impaciente. Encabronado porque no le seguíamos el paso. La voz de Renata era apenas un suspiro. Por favor, no subas. Renata se alejó en cuanto Gabriel volteó. Se metió a la fila como si nada. Yo me quedé un segundo ahí, con el corazón latiendo desbocado, sus palabras retumbando como campana que había ignorado demasiado tiempo. Cuando por fin caminé hacia unas sillas vacías cerca de los cargadores, me temblaban las manos. Me senté despacio. Abrí la bolsa y saqué el celular. Si Gabriel escondía algo, tenía que haber huellas, siempre las hay. Abrí la app del banco. Los números parpadeaban más bajos de lo que debían. Revisé los movimientos recientes. 2 cargos automáticos a una empresa que no conocía, 3 intentos rechazados de préstamos rápidos, un cargo pendiente por una consulta de seguros a mi nombre. Le di clic al detalle. El correo de contacto secundario era el de Gabriel. Se me cerró la garganta. Abrí el correo. Entre promos y confirmaciones de viaje, enterrados entre boletines, había notificaciones que no había visto. Gracias por su consulta sobre seguro de vida a término. Su solicitud para cambiar beneficiario ha sido recibida. Su preaprobación de préstamo está pendiente verificación de identidad. Todo con mi nombre completo. Todo en las últimas 3 semanas. Los dedos se me quedaron helados mientras abría cada mensaje. Al fondo de uno, en letrita chiquita, decía revisor autorizado Gabriel Ramírez. Me quedé mirando el nombre hasta que se me borroneó. 63 años creyendo que, aunque Gabriel cometiera errores, aunque cargara ese genio, aunque la distancia creciera, seguía siendo mi hijo. Un hijo difícil, un hijo impaciente, pero mío. Sonó una notificación recordatorio del itinerario. Confirmación para 3 personas. El mismo viaje del que Renata me suplicaba que no subiera. Abrí la app de la aerolínea. Apareció la reservación, mi boleto activo, el de Gabriel activo. El asiento de Renata tenía un iconito ámbar check-in incompleto. Tragué saliva y revisé otra vez los pagos. Los 3 boletos comprados con mi tarjeta, todas las reservaciones ligadas a mi cuenta, todo a mi nombre. Volví al correo del seguro de vida. Ahí estaba, la nota se recomienda verificación de viaje al llegar a Honolulu. Un peso frío se me acomodó en el pecho. Se acercaron pasos pesados, impacientes, la voz de Gabriel.
Filosa como siempre, mamá. ¿Qué haces sentada ahí? Vámonos. Guardé el celular y me paré. Me seguía doliendo la mejilla de la cachetada que me había dado Renata. Pero ya no se sentía como humillación. Se sentía como el principio de entender. Y ahí parada, con Gabriel mirándome como si yo fuera un estorbo del que ya no podía esperar deshacerse, supe que en Hawái me esperaban cosas para las que nunca estuve destinada a entrar. Me alejé de Gabriel en cuanto volteó. Caminé hacia un rincón más tranquilo, junto a un módulo vacío. Ya no me temblaban tanto las manos. El shock había dado paso a algo más frío, más sereno, casi quirúrgico. Abrí otra vez la app de la aerolínea. El código de reservación brillaba arriba. 4 toques y apareció la opción de modificar. ¿Cambios en el viaje?, preguntó la asistente virtual. Sí, susurré, aunque no necesitaba mi voz. Llamé a la aerolínea en voz baja. Necesito cancelar 2 boletos de mi cuenta, expliqué. La agente confirmó las cancelaciones y mandó los comprobantes por correo. El corazón me dio un vuelco, pero no de culpa, de alivio. Ella había intentado avisarme. No merecía que la arrastraran a lo que Gabriel creía que Hawái iba a arreglar. Cancelar el mío fue más duro. Me había imaginado arena caliente, brisa de mar, una semana tranquila con mi familia. Vi cómo esa esperanza se doblaba en un recibo digital. Luego vino el más grande, la casa rentada. Llamé y contestó una señora con acento alegre de isla. Señora Ramírez, ¿en qué le ayudo hoy? Necesito reducir la reservación, dije. Una persona, una habitación, sin paquetes extras. Lo ajustó todo sin problema. Los reembolsos inundaron mi correo. Después vinieron las excursiones, el tour en helicóptero, la cena en el crucero, el charter de snorkel. Uno por uno, los cancelé todos, en minutos. El viaje familiar se convirtió en otra cosa, un lugar al que Gabriel llegaría solo, sin la persona alrededor de la cual lo había planeado todo. Miré la pantalla. 3 boletos cancelados, 1 activo, Gabriel Ramírez activo, asiento asignado. Abordaje próximo. Guardé el celular y caminé hacia la sala. El ruido de la terminal se sentía lejano, apagado, bajo el latido firme de mi propia decisión. Gabriel seguía discutiendo con la empleada sobre grupos de abordaje, sin darse cuenta de que el piso bajo sus pies ya se había movido. Y yo seguí caminando, con la certeza tranquila en el pecho de que el vuelo que iba a tomar no iba a ser nada como él esperaba. Llegué a la sala 12 justo cuando la voz de Gabriel retumbó más fuerte que nada. Estaba en el mostrador, una mano plana sobre la mesa, la otra apretando el celular hasta ponérsele blancos los nudillos. ¿Cómo que no hay boletos?, gritó. Teníamos 3. La empleada mantuvo la calma. Señor, solo aparece un pasajero viajando hoy. Gabriel Ramírez. Eso no tiene sentido. Soltó. Mi esposa y mi madre. Se calló cuando por fin me vio. La cara se le retorció. Mamá, ¿qué hiciste? Me acerqué, los cancelé. Por un segundo se quedó pasmado. Luego se le rompió la máscara. No tenías derecho, siseó. Ninguno. ¿Te das cuenta de lo que acabas de arruinar? Renata estaba varios pasos atrás, abrazándose. No dijo nada. Gabriel se volvió hacia la empleada. Restituyan los boletos. Cárguenle otra vez a su tarjeta. Me vale. No puedo hacer eso, dijo la empleada. Solo el titular de la cuenta puede autorizar. Que lo hagan, gritó. 2 elementos de seguridad se acercaron. Mantuve la voz firme. Yo pagué todo el viaje. Cancelé lo que me tocaba cancelar. Gabriel apretó la mandíbula. ¿Crees que puedes salirte con la tuya ahora? Después de todo lo que armé, sus palabras eran demasiado fuertes, demasiado imprudentes. Uno de los oficiales dio un paso al frente. Señor, baje la voz. Gabriel lo ignoró. Se suponía que ibas a firmar los papeles en Hawái. Ibas a ayudarme a arreglar esto. ¿Tienes idea de la situación en la que estoy? A Renata se le cortó la respiración. El oficial se metió entre Gabriel y el mostrador. Señor, dijo firme, ya estuvo bueno. Gabriel me miró.
la furia temblándole por todo el cuerpo. En ese momento su rabia, su desesperación, la verdad que ya ni se molestaba en esconderlo, vi claro por primera vez en años. Gabriel abordó porque la seguridad le dio dos opciones: se calmaba o se iba del aeropuerto entero. Eligió el avión y me lanzó una última mirada llena de rabia, traición y algo más oscuro que ya no tenía nombre. Renata y yo nos quedamos a varios metros mientras llamaban a su grupo. Ninguna habló. El silencio entre nosotras no era frío, era de shock. Frágil, sostenido por todo lo que ella había intentado advertirme. 2 horas después, sentada en la zona de espera de equipaje, me vibró el celular. Un número desconocido de Honolulu. Contesté. Señora Ramírez, dijo una voz masculina tranquila. Habla el oficial Tanaka, policía del aeropuerto de Honolulu. ¿Conoce a un tal Gabriel Ramírez? Se me apretó el estómago. Es mi hijo. Hubo un altercado cuando llegó, dijo el oficial. Un arrebato violento contra el personal. Está detenido para evaluación. Nadie salió gravemente herido, pero no tiene permiso de salir del lugar. Renata cerró los ojos cuando se lo conté. Susurró. Te habría metido en eso. Asentí. La verdad se acomodó dentro de mí. No filosa, no repentina, sino pesada e innegable. Si hubiera subido a ese avión, habría caminado derechito al desastre que él estaba dispuesto a provocar. Y por primera vez en mis 63 años, entendí que alejarme de mi propio hijo me había mantenido viva. Al día siguiente, la lluvia de Guadalajara caía suave y constante, golpeando las ventanas como siempre. Estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, calentándome las manos cuando Renata tocó suavemente la puerta. Se veía agotada, los hombros caídos bajo un peso que había cargado sola demasiado tiempo. Me fui a quedar temporalmente con una amiga. Necesito espacio para poner todo en orden sin peligro. Asentí y me hice a un lado para dejarla pasar. Tú trataste de protegerme, le dije. No debiste hacerlo sola. Se le llenaron los ojos. Siempre tuve la esperanza de que él cambiara. Pero ayer vi de lo que es capaz. Nos sentamos juntas a la mesa. 2 mujeres heridas por el mismo hombre de maneras distintas. El silencio ahora era más suave. Algo parecido a la comprensión. Te voy a ayudar en lo que pueda, le dije. Pero ya no puedo ser su escudo. Tomó mi mano. No tienes que serlo. La lluvia afuera se suavizó todavía más. Se volvió un ritmo tranquilo, por primera vez en años. Mi casa volvía a sentirse mía. Mi vida volvía a sentirse mía. Vi que Renata respiraba un poco más aliviada y me permití un momento de calma. El camino que venía sería largo, pero por primera vez en años podía caminarlo a mi manera.